que ahora yo lo hice solamente como un trazo, pero también lo puedo hablar como una flecha, como un vector. Desde aquí hasta ahí. Me gusta mucho hablar de estrellas, pero... ya. Ok. Listo. Se designa a un vector de la siguiente manera. ¿Anotamos ya? ¿Sí? ¿Va a borrar? Entonces, cuando yo tengo un vector, tengo dos posibilidades de tener vectores. Uno en el espacio, desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? O, que es lo más recomendable, colocar este vector dentro del famoso gráfico cartesiano o método cartesiano, ¿sí? Esto se atribuye a todo el pensamiento crítico y ordenado, ¿sí? Aquí está la matemática. Gracias al famoso René Descartes se trabaja el método cartesiano. ¿Por qué? Porque así tengo valores de referencia, los valores que están aquí. Un primer valor, un segundo valor, un primer valor acá y un segundo valor, siendo iguales un punto A y un punto B. Entonces, siempre los vectores se designan de esa forma, ¿sí? Esa es la nomenclatura de un vector. Listo, entonces la nomenclatura de un vector se designa de esa forma. ¿Una flecha? Sí, una flechita. ¿Sí? Ya. El vector se representa por un segmento orientado de origen A a un extremo B y se presenta por el símbolo de esta flecha. La distancia entre A y B se representa gráficamente por el módulo de un vector. Entonces nos dice, dos segmentos orientados representan el mismo vector si son paralelos. Es decir, dos segmentos que sean exactamente iguales se pueden decir que son iguales si son paralelos, aunque estén en posiciones distintas, ¿sí? Es decir, tienen el mismo sentido hacia allá, tienen el mismo módulo o magnitud, el tamaño, y tienen la misma dirección, los dos apuntan hacia allá, ¿sí? Si uno apunta al revés, se dicen que son inversos, pero hasta el minuto son iguales o paralelos. Además, aquí está. Además decimos que dos vectores son opuestos, tienen igual módulo, igual dirección, pero sentidos contrarios, ¿sí? Ok. Listo. Y con esa primera estrategia, primera actividad, ¿sí? Primera cosa que me dice, determina si los siguientes vectores son iguales, opuestos o distintos. ¿Qué opina, señor, de estos primeros vectores? ¿Qué son? ¿Iguales? ¿Distintos? ¿Opuestos? Ninguno de los anteriores. Gracias por participar. ¿Qué son estos? Iguales, ¿correcto? Son paralelos, tienen la misma magnitud y todos tienen el mismo sentido. Estos dos, iguales. No, esos son opuestos o inversos. Tienen la flecha en el lugar de la esquina. ¿Sí? Y aquí, distintos, porque tienen distintos módulos. No tienen la misma magnitud. ¿Sí? Ok. Ahora juguemos. Veamos el cielo. Joven, márcame dos vectores de este hexágono que tiene 6 lados y que están unidos todos los puntos. Dos vectores que podrían ser iguales ahí. Dibujan. ¿Cuál era la C, perdón? Distintos. Márcame dos vectores o escríbelo al ladito. El vector AB o el vector FG o AC, cualquier.
vector AB es igual a ¿cuál? Excelente, súper, ahí estamos, listo, gracias. ¿Ven que esos dos son iguales? DC con DC, ¿sí? Ese desde aquí hasta aquí, es decir, está dando sentido hacia acá y de aquí hasta aquí son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Dígame. No, sí, vale. Sí, vale, yo podría decir, por ejemplo, esa con esa. ¿Sí? O podría decir esa con esa. ¿Sí? O AD con EB. ¿A cuánto? ¿Esa? Con EB. Con B, ¿Esa con quién? BE. Con BE, con esa. BE. ¿Esa? con la E, con la E, Esa. Con la E. Esa. Así cruzado Con con esa. X. Con esa. no son iguales porque No son iguales, pues van para lados distintos. para el mismo lado, Sí. son del mismo tamaño. Esa te Sí. sirve para hacer una vez que es horario. Tienen que tener tres cosas. Módulo, la dirección y el sentido. Las tres cosas tienen que tener para que sean iguales. ¿Ah? Módulo, dirección, Las tres primeras cosas que definimos un vector. ¿Sí? Ya. La otra la seguimos haciendo después. ¿Sí? La dirección propia se refiere a que si el vector está para aquí. La dirección se refiere a esto. Lo que pasa es que de alguna otra manera, nosotros podemos trazar cualquier cosa aquí, ¿no es cierto? Tenemos la facultad de trazar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, yo voy a trazar una recta común y corriente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Primero, el módulo es la distancia de lo que mide. ¿Sí? El sentido es la dirección de la flecha. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ya, te cambio esto por norte, sur, este, oeste. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este vector tiene dirección noroeste. ¿Sí? ¿Correcto? Y el sentido. Y El sentido como que hacia arriba. claro, hacia arriba, hacia abajo. Ya. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a observar es que estos vectores, cuando son paralelos, como son exactamente iguales, yo puedo trabajarlos de alguna manera más sencilla. Doy un ejemplo. Yo tengo el vector aquí AB. ¿Sí? Este vector tiene esa estructura. Pero yo podría este vector trasladarlo y dejarlo como Q. ¿Qué gano con esto? Gano este punto, el punto 0,0. Que gano un punto de origen en el cual cualquier valor sumado con 0 me da el mismo valor. Es el neutro aditivo. Por lo tanto, gano una operación matemática. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones con los vectores es siempre trasladarlo al origen. Repito, el vector CD puede ser exactamente igual al vector P, a ese, ¿correcto? Con la diferencia que ese lo tracé al origen. ¿Me explico, no? ¿Sí? Ya. Vamos a repasar lo que hicimos aquí con la distancia y vamos a ver si tiene algún sentido hacer. Voy a calcular el módulo de CD. Es decir, cuánto mide esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo digo?
El primer punto origen, que es el punto C, mide 0,2. ¿Estamos bien? Y el destino de C, es decir, D, mide 3,5. Entonces, ¿qué digo con el primer punto? Digo, a este le llamo X1 y 1, y al segundo punto le llamo X2 y 2. ¿Sí? Pues solamente porque el C está primero. Entonces me decía, para calcular las distancias o módulo, aquí estoy colocando otra nomenclatura, o distancia, cualquiera de esos dos es válido, nosotros habíamos dicho que era una fórmula. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, vamos a meter esto a la licuadora y vamos a calcular esta distancia. ¿Cuánto mide X2? 3. ¿Sí? ¿Cuánto mide X1? 0. 3 menos 0 al cuadrado. Más, ¿cuánto mide I2? 5. ¿Y cuánto mide I1? 2 al cuadrado. Entonces nos queda 3 menos 0 al cuadrado es 3 al cuadrado. 5 menos 2 al cuadrado es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 9 más 9 es 18. ¿Sí? ¿Está bien, no? Por lo tanto, CD mide raíz de 18. Que lo puedo meter en la calculadora y me va a dar un número, pero me basta con eso. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Voy a medir cuánto mide el vector T. El vector P tiene dos elementos. El primero, que es el 0,0, y el segundo, que es el 3,3. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? A este lo llamo X1 y 1, que a este lo llamo X2 y 2. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Cuánto mide el vector P? Me dice X2 menos X1, 3 menos 0 al cuadrado. Y 2 menos I1, 3 menos 0 al cuadrado. Ya no esta suma, y esta recta. Esta la, ¿sí? Que es más sencilla. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9 más 9. Raíz de 18. Mide lo mismo. Sí, podemos calcular la raíz de 18. ¿Para calcular la raíz de 18? No, 9 por 9 es 81. ¿Sí? Es un decimal. ¿Ah? Aproximadamente, ¿cuánto me dice esto? 4.20. 4. Ya. ¿Sí? Porque 4 por 4 es 16, bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo en esta parte del documento? Que yo puedo trasladar los vectores al origen. ¿Sí? Y que es más fácil trabajarlo en el origen que en cualquier lado. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Ya. Aquí yo vi algo como arriba que dice, un poquito arriba, Diga. en donde dice desafío, ¿qué diferencia hay entre el vector AB y el vector BA? El vector BA. Ah, ya. ¿Y ya sabe el desafío ya o no? Oh. Son iguales. A ver, Ya, su compañero quiere aceptar el desafío, yo no lo quería desafiar todavía, pero bueno. Tenemos el vector AB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este vector, ya lo voy a escribir acá. Aquí está A y B. ¿Ya? Y ahora tengo el vector BA. El vector BA es así. ¿Correcto? ¿Qué tenemos? Igual módulo. ¿Sí? ¿Correcto? La dirección es exactamente la misma, porque la dirección es una recta.
¿Cuál es la diferencia? El sentido. Ese va para allá y este va para acá. Nada más. Ese es el desafío conmigo. No era más difícil. ¿Te gustan los desafíos antes que sea? Bien me parece. Bien me parece. Ya. Entonces. Ya, perfecto. Para Ah, ya. sacar eso, porque ya no lo hemos explicado. ¿En qué estamos ahora? Aquí lo que va a hacer el documento es mostrarme, lo primero que yo les mostré es la magnitud de un vector, cómo se calcula. ¿Sí? ¿Y con qué se calcula? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que ya lo hemos hecho al principio. ¿Sí? Ahora, aquí eso sí hay una cosa que me gusta mucho la atención y que ¿dónde lo dice? Lo leí por aquí. Aquí está. Sí, ya está. Sí, parece que sí. En la primera clase yo estuve contando un poquito sobre qué era el valor absoluto. No sé si se acuerdan. ¿Qué es el valor absoluto? ¿Se acuerdan, no? Ah, eso de la base de la simple base. Valor absoluto tiene que, hablé sobre el valor absoluto para hablar de las distancias, que las distancias tienen que ser siempre positivas. ¿Sí? Entonces yo decía, el valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de menos 5 también es 5. ¿Correcto? Ese es el valor absoluto. Ya. Como yo estoy calculando distancias, esto está en valor absoluto. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, como está en valor absoluto, se puede escribir el módulo del vector de esa manera, como valor absoluto. ¿Sí? Pero hay un matemático que se llama Leibniz, que es el padre del cálculo, que escribe de esta forma el módulo. Son dos maneras distintas solamente de nombrarlo. ¿Sí? ¿Correcto? Yo la clase pasada les conté que esta era la forma que se escribía valor absoluto y hoy día en este documento les estoy contando que hay un matemático, Leibniz, que escribe módulo de esta forma. Y las dos son válidas, nada más. ¿Sí? Yo no sé por qué pensé que lo había leído aquí, que lo había escrito aquí, no. Ya. Entonces, esta manera o esta otra, cualquiera de las dos, es para calcular el módulo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ya. Segunda parte. Aquí la cosa se va a volver un poquito más peluda. No, primero tarea. Primero tarea. Quiero saber cuánto mide ese vector. Desde el origen hasta el punto P. ¿Cuánto es el módulo de ese vector? ¿Cuánto mide ese vector? ¿Cuánto sería el módulo de ese vector? Desde el origen al punto P. Ahí tiene 3 y 4 Este que tengo. ¿Sí? Ayudo para que no se nos guste. No vamos a tener problemas durante toda la vida. ¿Este punto cuánto vale? 0. 0,0. ¿Y cómo yo lo nombro? X1 y 1. ¿Y este punto cómo se llama?
3, 4. X2, Sí, ¿qué valores tiene? 4 y 3. 4 y 3. 3 y 4. Problemas con 3 y 4. dislexia, discalculia se llama eso. 3 y 3,4. ¿Sí? Y este va a ser X2 y 2. ¿Sí? Albergo, señorita. Ya, calculemos la distancia de eso. ¿Cuál es la licuadora? X2 menos X1. 3 menos 0 al cuadrado. Y 2 menos I1. 4 menos 0 al cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25. La raíz de 25, 5. Eso es lo que mide ese vector. ¿Sí? Ya. Ahí estaba ahí la respuesta con ¿sí? Ya, ahí hay otro, vamos. Ahí hay otro vector. ¿Cuánto mide el vector U?